Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes adelante. Buenos días, hermanos. Gracias damos a Dios por la vida y la salud que nos presta a cada uno de nosotros. Y esto no debe ser una frase simplemente o una manera de introducción así de palabras, sino debemos de entender, hermanos, que esto que comento es una realidad. Estamos aquí por la voluntad de Dios, porque Él nos da vida y nos da salud. Hace unos días, el día jueves precisamente, mi hermana Lidia me comenta que un primo mío, pues ya partió al otro mundo. Entonces me quedo pensando, caray, ya está empezando el corte ya con los cercanos. Digo, entonces, no empujen, no hay prisa, ¿verdad? Pero sí, cada día que abramos los ojos, hermanos, debemos darle gracias a Dios, siempre. Y en esta mañana no va a ser la excepción, en la cual tenemos que darle gracias a Dios por la vida y la salud que nos presta a cada uno de nosotros, ¿verdad? Pues vamos a tener una clase, hermanos, o la clase de este día, de esta hora, es una vida victoriosa. Una vida victoriosa. Hermanos, de este tema podríamos hablar muchas cosas, como muchas cosas se han hablado sobre la victoria del cristiano aquí en esta congregación, en clases anteriores y en algunos meses atrás lo hemos mencionado. Pero es un tema que no tiene fin. Es un tema que siempre debe estar presente en cada uno de nosotros, en entender que todo cristiano debe lograr una vida victoriosa. Pero antes de seguir adelante, hermanos, quisiera que entendamos bien el significado de la palabra victoria. Si entendemos, podemos comprender que tiene unos sinónimos. Si decimos nosotros victoria, podríamos encontrar sinónimos como triunfo, éxito, lograr una meta. Entonces, una vida victoriosa es una vida que tiene éxito, una vida que logra un triunfo o que llega a una meta deseada o que libra algunos obstáculos. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, la palabra victoria es una definición que dice, es ventaja sobre el contrario en una lid. ¿Qué es una lid, hermana? Una hermana voluntaria. Ahora es el día del padre, ahora no vamos a dejar descansar a los varones. No es cierto. Hermana Katy. Sí, es como tener la ganancia en una lucha. Lead es sinónimo de lucha. Así es. Entonces, es decir, la victoria es la ventaja que se obtiene sobre el contrario en una lead, a una limpia lead. Entonces, entendemos ya. Entonces, una vida victoriosa es el lograr el triunfo, el éxito sobre un enemigo. ¿Sí? Y pues para esto podríamos nosotros empezar a ver lo que significaría éxito o quiénes son nuestros enemigos. Si yo en este momento abriera el micrófono a cada uno de ustedes y les pidiera que me dijeran qué es para ustedes éxito, triunfo o victoria, seguramente cada uno de ustedes me daría una definición diferente, de acuerdo al concepto que para usted es una victoria. Para muchos de nosotros una victoria podría ser el abrir los ojos en un día, en la mañana. Una victoria para uno de ustedes puede ser que sus hijos estén bien o estén en las cosas de Dios. Una victoria o un triunfo para ustedes es que permanezcan en las cosas de Dios. Y podríamos tomar toda la clase para poder entender la definición de la palabra triunfo, victoria o éxito en lo que nosotros comprendemos. Pero no vamos a ver en esta mañana la definición desde el punto de vista humano o lo que puede ser para nosotros un éxito carnal o terrenal. Quisiera que viéramos en esta ocasión lo que es lograr la victoria en relación con Dios. Directamente, porque el tiempo siempre nos gana aquí en las clases.
Hoy veremos la victoria, veremos el tema de una vida de victoria, una vida de triunfo, una vida de llegar a la meta, pero en el servicio a Dios. En el servicio a Dios. Guárdalo en ese concepto, hermanos. No estamos viendo la definición de victoria como un éxito terrenal, sino en la relación que tenemos con Dios para lograr esa meta. Esa meta que todos deseamos, una vida de victoria, que sería en este caso un sinónimo de la vida eterna, que es lo que a nosotros nos concierne, ¿sí? Y es lo que vamos a ver. Vamos a ver 3 ejemplos rápidamente, vuelvo a repetir por cuestión del tiempo, de 3 personajes de la Biblia que nos muestran a nosotros los tipos de victoria que puede existir, ¿sí? En esta relación. Nuevamente, en la relación que tengamos nosotros con Dios para lograr hacer su voluntad. Una victoria sobre Satanás. Por eso dice, es una victoria, una ventaja que se tiene en una lid contra el enemigo o contra alguien. Y hay alguien que siempre está buscando estorbarnos para que nosotros cumplamos la voluntad de Dios. Y ese es precisamente Satanás, el enemigo. Entonces, una vida de victoria sobre Satanás para lograr la meta de cumplir la voluntad de Dios. Hay muchísimos, pero quisiera mencionar uno, hermanos, que cada uno de nosotros seguramente ya habrá escuchado. Jonatán, el hijo de Saúl. Muchos de nosotros lo reconocemos y lo recordamos por ser el amigo fiel de David. Pero si hacemos un poquito de análisis, hermanos, este hombre es un hombre muy importante dentro del plan de Dios que tenía Dios para David en el desempeño que David iba a tener. Muchas cosas y muchas de las situaciones que David logró sobrepasar no hubieran sido posibles sin la intervención de Jonatán, su amigo fiel. Veamos algunos casos. Para empezar, ¿quién era Jonatán? Jonatán era el primogénito del rey Saúl. Por lo tanto, era el digno o el único heredero a la corona del reino de Israel. Entonces, él era el futuro rey. Mas, sin embargo, cuando él se entera, a través de diferentes acciones, que no va a ser él el siguiente rey después de Saúl, sino que Dios había escogido a David, no reniega, no se opone, sino al contrario, acepta la voluntad de Dios de que ese hombre que está ahí junto a él, ese hombre llamado David, es el ungido de Dios. Y lo respeta, lo cuida y le es leal. Tomando en cuenta precisamente esto, que esto no era un plan de él, ni de David, ni de Saúl, ni de Jonatán. Era el plan de Dios. Por eso podemos entender nosotros que Jonatán es un personaje en la Biblia que logra la victoria de tener una buena relación con Dios en base a su valentía. Este personaje no solamente era un hombre que tenía, vamos a llamarle de esta manera, sangre azul, porque era el descendiente o heredero directo de la corona de Israel, sino era un hombre valiente. Por allá en 1 Samuel, en el capítulo 14, vamos a ver unas cuantas citas para entender esta personalidad de Jonatán y que en lo personal lo considero como uno de los personajes que logró victoria en su relación con Dios, en el que sabía que no debía estorbar al plan de Dios. Allá en Samuel 14, 44. Si alguien lo tiene, puede darle lectura. Y Saúl respondió: a ti me haga Dios, y aún me añada que sin duda morirá. Jonatán. Hasta el 45. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta gran salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Ustedes han de recordar este acontecimiento histórico. Saúl y Jonatán salen a la pelea contra los filisteos. En esa pelea, en ese momento, hace una promesa Saúl de que no debieran comer.
Jonatán no estaba ahí. Entonces, en ese momento, cuando llega Jonatán nuevamente y se lanza contra los filisteos, pues corta por ahí una comidita y come. Y ahí se descubre que que no se cumplió con el juramento. Y en el versículo 44 es donde dice: Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada que sin duda morirás, Jonatán. Era su hijo. Vemos lo especial que era este personaje. Que sin duda morirás, le dice. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel. Dice: no será así. Y vemos en esta actitud de los soldados del rey Saúl en defensa de Jonatán el tipo de persona que era este hombre. Era un hombre valiente. Al final vamos a dejar para las preguntas, hermano, porque luego me gana con los comentarios. Vemos la relación que tiene Jonatán con los soldados de Saúl, al grado que cuando ven que Jonatán está a punto de ser justiciado o a la muerte, la gente responde, la gente que él conocía: vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Encontramos entonces una característica de este personaje: la valentía. Era un hombre valiente porque los mismos soldados le reconocen su esfuerzo que hizo por cumplir a lo que iban, a la batalla contra los filisteos. Era un personaje leal. Ya mencionamos la manera en que él, aún conociendo que Saúl era el rey, que él debería ser el heredero, y al saber que David había sido ya ungido por Samuel para ser el siguiente rey, él no reniega, sino que al contrario, por allá en Samuel capítulo 18 y en el capítulo 20, no lo vamos a leer por cuestión del tiempo, vemos cómo es que Jonatán hace pacto de lealtad con David, aún sabiendo que desde el punto de vista de las monarquías eran enemigos. ¿Por qué les comento esto? Miren, antes y por mucho tiempo se fue así en la época de las monarquías. Había linajes. Estaba el linaje, por ejemplo, de Saúl, que había sido ungido primer rey, y la ley decía que tendría que ser su descendencia la que tomara lugar al trono. Si llegase otro rey de otro linaje, todo este linaje tenía que desaparecer para que no reclamaran el trono que había tomado este otro linaje. Así que de alguna manera Jonatán le dice a David: mira, yo sé que Dios te ha ungido, pero cuando llegues a ser rey, solamente te pido una cosa: respeta a mi gente, respeta a mi familia, no le hagas nada, porque la ley decía que tenía que aniquilarlos. El grado es que cuando David está recordando a Jonatán, se dice: ¿no ha quedado alguien de la familia de Jonatán a la que yo pueda hacer un bien? Dice: sí, por ahí está un hijo que está lisiado. Y cuando van los guardias a buscarlo y tocan a la puerta para buscar a este hijo de Jonatán, se asusta el muchacho. Se asusta y quiere huir, y cuando lo agarran, lo llevan ante el rey y dice: ¿quién soy yo, Señor, para que te fijes en mí? Bueno, porque había miedo. Entonces, Jonatán hizo un pacto de lealtad con David, porque él sabía que era el instrumento de Dios. Entonces, para mí, una persona que tuvo victoria para poder entender su papel en el plan de Dios es Jonatán. Hasta el fin de su vida siempre estuvo defendiendo a David con su lealtad, con su amistad, y reconociendo que él no sería el futuro rey, sino que sería David. Y tanto hacía su lealtad que tampoco se opuso en contra de su padre, sino que estuvo con él hasta la muerte. Era su padre, sabía que hacía cosas malas, pero siguió siendo también fiel a su padre. Claro, nunca fue en contra de la voluntad de Dios para proteger a David. Entonces, podemos entender que una vida victoriosa de saber lo que tenemos que hacer en el plan de Dios es Jonatán. Porque logró su objetivo, ser un instrumento de protección para la vida de David. Para que David lograra llegar al trono e hiciera lo que todos conocemos en la historia. Otro personaje que podríamos nosotros entender, hermanos, que es para nosotros un ejemplo de una vida victoriosa, y quiero que recalquemos aquí en esta parte algo muy importante. Va a ser una vida victoriosa porque están junto a Dios. Mientras Jonatán siempre estuvo respetando la voluntad de Dios. Y así fue, se cumplió. Y fue bendecido en el caso de que David tuvo gratitud con él y no tocó a su descendencia.
sino que encontramos en las mismas lecturas de la palabra de Dios que su hijo, que se llama Isboset, termina comiendo en la mesa del rey por ese grado de gratitud que tenía David para Jonatán. Otro personaje que tiene un grado de victoria en su relación con Dios para lograr las metas de Dios es el mismo David. David logra esta victoria desde muy pequeño. Desde cuando en su vida había obstáculos, había que estar luchando contra leones, contra osos para librar a las ovejas de que tenía a cargo, pero lo hacía en el nombre de Jehová. Y a través de su vida él va de esta manera, triunfo, en triunfo, en triunfo. Porque es precisamente como se logran las victorias. La victoria tanto del servicio a Dios como de la vida cristiana no es de un día para otro, hermanos. Es una lucha, una lid constante de toda la vida. Y va día por día, triunfo a triunfo, paso a paso. En el crecimiento que tenemos nosotros es como se logra la victoria total, hablando de cuando lleguemos a la presencia de Dios, cuando muramos o cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Y David desde pequeño empezó con esas victorias, venciendo leones, a osos, hasta que llega la gran prueba, el gigante Goliat. Y lo vence. Y vence a Goliat no por su fuerza, sino porque Dios estaba con él. Y él fue a Goliat confiando en su Dios, en esa relación que tenía con Dios. Cuando llega este momento, hermanos, de enfrentarse a Goliat, vence. Y entonces toma gran fama dentro del pueblo de Israel y Saúl le hace general y jefe de sus ejércitos y se va David a las peleas y campañas en contra de los diferentes pueblos que eran enemigos de Israel, como los filisteos, los amalecitas, etc. Y pelea contra ellos y gana. Y Dios está con él. Es una vida victoriosa porque Dios está utilizando a David para que Israel vaya surgiendo hacia arriba con poder. Pero hay un problema que quiero que veamos en este momento. David no tuvo una vida completa de victoria, porque en el momento que David bajó la guardia, perdió una batalla. La perdió contra Betsabé. Todos conocemos la historia. Desde ese momento en que él en el que él se aparta de Dios para pecar, es cuando en ese momento Dios, pues, también se aparta de él de alguna manera. Vamos a ver ahí en 2 de Samuel. 2 de Samuel, en el capítulo 12, versículo 10. Quien lo tenga puede leerlo. 2 de Samuel 12:10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Muy bien. Aquí es donde la casa de David, la carrera de David, se desborona por un descuido que tuvo de no irse, ya hemos escuchado la historia, de no irse a la pelea con sus ejércitos, sino que se quedó en su casa de perezoso, vamos a utilizar la palabra, y tuvo aquel pecado. Todos conocemos la historia y en el capítulo 12 es cuando Natán, el profeta, va y le dice a David. Imagínense la valentía del rey, la valentía de Natán de ir y de presentarse al rey y decirle, tú estás mal delante de Dios. Y pues decirle a un rey sus cosas era algo malo. Si no, pregúntenle a Juan el Bautista, cuando se atreve a decir el pecado que tenía Herodes, y pues le cuesta la cabeza. Natán indudablemente que también tenía este pensamiento, pero aún así fue a cumplir la voluntad de Dios para decirle a David su pecado que había cometido. Ustedes conocen la historia, cómo es que le presenta aquella historia de la pequeña ovejita, etc. Pero en el versículo 10 es lo que me llama la atención. Después de la sentencia que le da que había de morir su hijo también, etc. El versículo 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. En este momento vemos que la carrera de victorias que tenía David es truncada, se detiene y tiene una gran consecuencia. Dios le perdonó su pecado, pero hubo el sacrificio de su hijo en este caso, que fue quien pagó con su vida. Pero aún así, Natán le dice a David, por parte de Dios, que en su casa no se apartaría la espada. Y analicen ustedes eso en la vida de David. Tragedia tras tragedia. Uno de sus hermanos viola a una de sus hijas, de los hijos de David, viola a su propia hermana.
hay problemas, viene el hermano vengar, lo quiere matar, mata a otros hermanos, luego otro quiere hacerse rey, Absalón, y hace tantas situaciones para hacerse ver favorecido entre el pueblo, haciendo obras de caridad y que soy mejor que mi padre, etcétera, etcétera. Hasta que David, o no tanto David, sino el capitán de él, Acab, decide ir por él y le dice a David, no lo mates. Pero Acab era un sanguinario. Un día de estos vamos a tener una clase de Acab. Es un personaje muy especial. Me gustaría que lo comprendiéramos. Mata a Absalón y sigue el derramamiento de sangre, hermanos. Sigue el derramamiento de sangre en la vida de David. ¿Y esto por qué? Porque falló. Una vida de victoria no es de un solo día, es de toda la vida. Tenemos buen ejemplo de David, pero también nos da el ejemplo de ser perseverantes hasta el fin. Porque de lo contrario, todo lo que se ha hecho se puede echar a perder. Dios tenía una promesa con David y nosotros no cuestionamos a Dios. Pero nosotros no seguimos ni a Jonatán ni seguimos a David. Nosotros vamos a seguir el gran ejemplo, que es el tercer ejemplo que quiero que veamos, que es de nuestro Señor Jesucristo. Indudablemente que la vida de nuestro Señor Jesucristo es una vida de un ejemplo total de éxito, de triunfo de nuestro Señor sobre Satanás. Así a grandes rasgos, hermano, por cuestión del tiempo. En Lucas capítulo 2, versículo 52, quien lo tenga puede leerlo. Lucas 2:52 nos da un poquito de las referencias de la vida de Jesús antes de su ministerio. Y Jesús creció en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Desde pequeño, Jesús, mismo Dios hecho hombre, pero con todas las debilidades de los hombres, porque fue hecho carne, allá lo dice en Filipenses capítulo 2, sufriendo todas las tentaciones que podemos sentir, Él triunfó desde pequeño. Este versículo es solamente la parte final de la historia anterior donde Jesús se les pierde y van y lo encuentran en el templo. Los encuentran en el templo platicando con los maestros de la ley. No malentendamos las cosas. No quiere decir que a esa edad sabía más que los maestros de la ley. Pero les admiraba que tan pequeño que estaba, 12 años, tuviera tanto conocimiento y esa mentalidad espiritual de las cosas de su padre. Por eso estaban maravillados. Y Jesús a esa edad ya estaba cumpliendo y teniendo victorias con el plan que Dios tenía para él aquí en la tierra. Y crecía en sabiduría y estatura, en gracia, para Dios y para con los hombres. No solamente ahí, sino también recordamos nosotros que cuando Él ya decide iniciar su trabajo o su misión, su ministerio aquí en la tierra por 3 años y medio, lo primero que tiene Él es un momento de tentación, una lucha, cuerpo a cuerpo contra Satanás, vamos a ir de esa manera, una lid. Y que Él sale victorioso, lo cual decíamos que era una ventaja sobre un enemigo, un contrario que te distrae. Y Satanás intentó, recordamos nosotros ahí la palabra de Dios nos menciona, de la tentación, el momento de Jesús, y Él sale vencedor en cada una de ellas. No solamente sale vencedor en ese momento, sino que a través de toda su vida Jesucristo nos muestra a nosotros la victoria una tras otra. Y no fue todo de un jalón, hermanos, fue día con día. Un día se enfrentó a los fariseos y les demostró sus errores. Otro día se enfrentó a los saduceos y les mostró sus errores. Otro día se enfrentó a los escribas y les mostró sus errores. Otro día se enfrentó a todos juntos porque todos juntos contra Jesús y también los derrotó. Momento hasta el grado, hermanos, de vencer a Satanás ahí en el Getsemaní, cuando en algún momento Jesús entra en un momento de debilidad, pero Él va al Padre. Esto es lo importante, hermanos, de la vida victoriosa que estamos hablando. Tener una relación cercana con Dios. Ese es el secreto. Hoy nosotros en este momento, hermanos, estamos en esta vida cristiana. Y tenemos un capitán, tenemos un general que nos dio ejemplo de cómo lograr una victoria. En este caso, nuestro Señor Jesucristo. Y al igual que en cualquier parte, cuando la situación es colectiva, hermanos, en un equipo de béisbol, ustedes cuando ven al manager del equipo, que es la cabeza del equipo, el responsable de victorias y derrotas, no lo ven que está viendo su celular y, un meme. No, él está viendo allá. Y le da comezón por todas partes. Está.
¿Y qué es eso, hermano Juan Rubén? Las señales. Son puras órdenes. Róbatela, espérate, al otro lanzamiento, batea, al rato. Bueno, está al tanto. Y el jugador no cree que el jugador está haciendo ahí solo. No, el jugador está viendo a su coach y está viendo a su entrenador. Y voltea y le dice, no te vayas, espérate. Y ahí él quiere robarse la base, pero el coach dice, no. Y tiene que aguantar. El bateador a veces los ven que los ponchan. Y dice, ¿por qué le tiró si estaba? Porque su entrenador le dijo, no le tires. Todos que trabajamos en un equipo como la iglesia debemos seguir órdenes del general si queremos lograr la victoria. La victoria no es suya, hermano. La victoria es de Cristo, porque usted lucha en el nombre de Cristo. ¿Sí? Entonces, hermano, entendamos esto. Una vida victoriosa es cuando nosotros estamos en una íntima relación con nuestro Dios y comprendemos, hermanos, que es necesario entender el plan que tiene Dios para ti en este lugar. Cualquiera que sea tu propósito aquí en la iglesia, es una victoria. Servir a un hermano es una victoria. Cumplir la voluntad de Dios con reunirse cada domingo es una victoria. Tener los hijos en sujeción para la iglesia del Señor es una victoria. Y quieren que veamos una lista más antes de entrar a las preguntas, hermanos, y comentarios. Ahí en Pedro, esta me encanta y siempre casi me verán que la menciono, porque precisamente como debemos nosotros de entenderla. Pedro, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5, algunos le mencionan también que es la escalera al cielo. Recuerden que una escalera va por escalones, así paso por peldaños. Y el primer peldaño que tenemos aquí es el de la fe. Todos los que hemos creído en el Señor hemos creído en sus promesas. Y es una victoria ya. Pero después de esta victoria que tenemos la fe, no nos quedamos ahí, sino que seguimos mirando a nuestro entrenador que nos dice que tenemos que aplicarla. Y tenemos la virtud. Y a la virtud le agregamos luego el conocimiento. Usted no se convierte, cree en Dios y se queda ahí. Abre las Escrituras lo mayormente posible, según su hambre espiritual, y trata de aprender las cosas de Dios. Y ahí va aprendiendo usted que debe tener dominio propio, que debe tener paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, que son cada uno de los peldaños que nos va a ir llevando a la victoria en el Señor. Una vida de victoria es cuando nosotros podamos caminar esta escalera, pero no por nuestras fuerzas, sino por la mano que nos guía, que es nuestro máximo general, nuestro capitán, nuestro Señor Jesucristo. ¿Preguntas o respuestas, hermano? Preguntas y comentarios. Hermano Javier. Sí, en lo que respecta a lo que desobedeció Jonathan a Saúl, pues él no sabía que había un juramento. Había hecho ese juramento. Correcto. Y lo que tomó pues era miel y que ya tenía varios días sin comer. Exacto. Y los soldados que andaban con Saúl estaban renegando porque andaban peleando sin comida, pues no, ya les andaba de hambre. Sí. Y él no sabiendo, pues agarra buena parte de miel y se lo come y le da a su compañero. Ajá. Fueron los que comieron nada más. Y lo defendieron. Sí. Ajá, correcto, así. Exactamente. Entonces, vemos la actitud, en este caso, de Jonatán. En el momento, pues, era un hombre valiente. Y luego más adelante vamos a ver cuando, si usted lee la Biblia, hermanos, en esa parte también hay un momento donde él toma un sitio, una fortaleza, él y unos soldados solos. Solamente con la ayuda de Dios. Y que decían, Dios nos va a mandar señal. Está bien interesante la vida de Jonatán, hermanos. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Hermana Dolores. Estoy pensando, pues, todo eso también está mira de Dios en nosotros, pero a veces no nos damos cuenta. Para mí es un ejemplo de esto, del Antiguo Testamento. Sí. Pero pues hay veces nosotros pensamos que estamos nada más así, pero Dios nos ve todo lo que hacemos. El libro de Corintios dice que las cosas que se escribieron antes, para ejemplo nuestro son. Para que hagamos las cosas buenas que ellos hicieron, tomemos la valentía de David, por ejemplo, tomemos la paciencia de Job, tomemos tantos otros personajes que nos dan una enseñanza. Para eso están escritos, para motivarnos, ¿verdad? Para eso están escritos. Y cuando nosotros leemos, aprendemos y decimos, si una persona de carne y hueso, como yo, como lo fue David, como lo fue Jonatán, como lo fue Job, lo pudo hacer con la ayuda de Dios, yo también puedo hacerlo. Pero sí, hermana,
es muy importante también que leamos el Antiguo Testamento para aprender. Pero claro que nuestro capitán y nuestra general está en el Nuevo Testamento, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Otra pregunta o comentario? Hermano, bueno, mujeres primero. Vamos el Día del Padre. No es cierto, hermana Angélica. No, pues David desde pequeño practicó esa confianza en Dios al estar con los rebaños, defendiendo los rebaños de su padre. Entonces, yo pienso que esto es una práctica diaria del cristiano. Confiar en Dios, aunque parezca que las cosas no van a salir bien o aparentemente no es lo que esperamos, pero si desarrollamos esa confianza en Dios, pues vamos a tener victoria todos los días. Tal vez al inicio no sea tan fuerte, pero al ir comprobando las promesas de Dios cuando somos obedientes, pues claro que eso va a reforzar y vamos a ser victoriosos cada día. Correcto. Y como decíamos, es una relación con Dios en esta lucha que tenemos contra Satanás, y paso a paso vamos a ir creciendo, subiendo esta escalera, logrando victorias, pequeños triunfos que nos llevan a la total, que es la aceptación delante de Dios en la victoria de la vida. Porque la vida cristiana eso es, hermanos, es una vida. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en este caso podemos entenderlo de tres maneras. Jesucristo es la vida porque nos saca de la muerte, como comentaba nuestro hermano Jesús Martínez la vez pasada, nos trae de muerte a vida. Entonces, Él es la vida. Segundo, Él es la vida porque vamos a seguir una vida cristiana en Él, guardando los mandamientos de Cristo, para poder permanecer en vida con Él. El momento en que no cumplamos con los mandamientos de Cristo, ¿qué pasa? Morimos. Entonces, si ya fuimos traídos a la vida y estamos en Cristo, tenemos vida también. Pero todavía aún así, es la vida porque Él es la vida eterna. La que estamos buscando nosotros, sino ¿qué estamos haciendo aquí? Si no creemos que tenemos una promesa de vida eterna, ¿qué estamos haciendo aquí? Porque para tener alguna actividad moralista, buena, paciente, el mundo de afuera también lo tiene. Hay muchos filantrópicos allá afuera, filántropos, que también tienen buenas obras, pero no lo hacen en el nombre de nadie, lo hacen en su propio nombre. Y lo que hacemos nosotros, ¿qué decimos siempre? ¿Para gloria de quién? De Dios. De Dios. Entonces, se trata de que si tenemos esta lucha contra el enemigo, sea en el nombre del Señor. Hermano Luis. No, pues ahí está la importancia de estar cerca de Dios, ¿no? Porque estando cerca de Dios habrá seguridad en las batallas diarias. Aquí tengo el texto de 2 Corintios 2:14, la primera parte. Mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre el triunfo en Cristo Jesús. Y más que nada es pues, para que nos mantengamos cerca del Señor y Él sea quien libre nuestra batalla, ¿no? Así es. Ajá, correcto. Qué bueno que me acordó porque me estaba olvidando. Le dejaba para la conclusión, pero bueno, sí, ahorita lo vamos a leer. ¿Alguna otra pregunta o comentario antes para dar las citas bíblicas que también quiero que sea muy importante? Hermano Marcos. Hermano, pienso que la victoria lo hizo Jesús ya por nosotros. El apóstol Pablo dice, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, no quieramos llegar a la excelencia, ¿verdad? Tal vez no vamos a poder llegar como tal, porque de hecho Él es concebido por el Espíritu Santo, que en Él no hubo nada de engaño ni nada. En el caso de nosotros, humanos, ¿verdad? Pero estamos imitando pues, a Él para poder alcanzar esas promesas, esa santidad que Él nos puso. Déjeme decir algo en este punto, hermano. Nosotros somos hechura suya para llegar a la estatura de Cristo. Ese es lo que el Señor pide. Y uno de ellos es el apóstol Pablo, una muestra de lo que se puede hacer por el Señor. Entonces, que no nos digamos, es que no se puede, es que no podemos ir por el camino cristiano así. Hay que esforzarnos todos los días y que sea el Señor que califique. ¿Sí? No nos vanagloriamos, simplemente debemos de aspirar a la estatura de Cristo siempre. Y no decir como el que va, no lo alcanzo, no la voy. No, hermanos, usted alguna vez cuando se bautizó,
llegó a pensar que iba a durar tanto tiempo de cristiano? Aquí el máximo ejemplo pues es nuestro hermano Campos. ¿Cuántos años de cristiano tiene hermano Campos? ¿Cuántos años de cristiano tiene? 50. Más de 50 años. Cuando usted se bautizó, ¿pensó que iba a servir a Dios más de 50 años? Nunca. Pero él siguió día con día y mire, aquí está. Y como muchos de ustedes, aquí vemos hermanos que ya pasamos los 10, los 20, los 30 y gracias a Dios, aquí estamos. Si nos hubieran preguntado, ¿vas a durar 50 años de cristiano? No, no lo creo. No, pero no está en nosotros. Está en la manera en que nosotros vayamos tomados de la mano de Dios y lograr grandes cosas. ¿Alguno de ustedes cuando se bautizó de los varones pensó que iba a dar una clase de adultos o una clase o una predicación? Si le tiene miedo al público. Pero en el nombre de Cristo lo hacemos todo. Y para Cristo lo hacemos todo. Mi papá era un hombre que no hablaba. Serio, callado. Y de repente, cuando aquí el hermano Campo nos motivaba que eran clases, subía mi papá aquí al frente, se aventaba una clase de 10 minutos, pero hablaba. Hablaba su tema. Y yo me quedaba asombrado, pues ese no es mi papá. Es lo que hace Cristo cuando nosotros nos tomamos de su mano y somos fieles a sus mandamientos y tenemos victorias día con día, paso a paso. Hermano, adelante, hermano Chuy. Voy a ilustrarlo con una carrera de atletismo que vi en un programa. En la carrera, como dice el apóstol Pablo, pues todos quieren llegar, ¿no? Pero en esa carrera de atletismo, iban casi parejos todos, ¿no? Pero uno de los atletas, no sé, tuvo un problema con una de las piernas y cayó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El compañero que era del mismo equipo, porque llevaba la misma camiseta, cuando vio que su compañero se cayó, aunque él iba adelante, iba ganando, se regresó para levantar al de su equipo. En el triunfo o en la victoria, sí, primeramente es Dios quien nos guía a la victoria, pero hay una parte importante también para alcanzar la victoria, y es el apoyo que se le debe dar al caído. ¿Sí? A veces muchos podemos ir adelante. ¿Por qué? No quiero ahorrarme comentarios. Puede ser que está más espiritualizado porque ora más, lee la Biblia, está más cerca de lo que sea. Más pruebas. Pero hay otro que está más débil porque no tiene tanta atención para eso y con frecuencia puede tener problemas para continuar. Lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Como el atleta que es regresar y darle la mano al caído para correr junto con el atleta que él se fue, no le importó llegar a la carrera. Primero. Al primer lugar. Se fue corriendo con el que iba lastimado, rengueando y iban hasta que llegaron a la meta. Creo que esto me hizo pensar en el primer ejemplo, hermano, de Jonatán. Sobre Jonatán. Aquí yo veo que es muy importante porque ese caso fue motivo de que Saúl tuviera muchos celos contra David. ¿Y quién no abandonó? ¿Quién le dio la mano a David para que pudiera continuar? Fue su gran amigo Jonatán. Eso me hizo luchar, sí. ¿no? Sí, exacto. En la vida, hermanos, todos queremos la victoria, pero no olvidemos que tenemos, hermano José, de vez en cuando dame la mano para seguir caminando, ¿no? Hablando metafóricamente, sí, claro. ¿No? Sí, sí. Pero a veces, hermanos, como que nos olvidamos de eso, de que yo puedo necesitar de la hermana Diana, ¿verdad? O ella de mí, y no nos interesamos. Pues si no quiere seguir, que no siga, o si está lastimada, pues que se cure. No, tenemos que ayudarnos porque todos queremos, dice el apóstol Pablo, en una carrera todos a la verdad corren, pero dicen uno se lleva la victoria, pero en la iglesia no, todos queremos alcanzar la victoria. Y entonces tenemos que aplicar el texto del apóstol Pablo a los romanos. Dice que
en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y es cierto, el enfoque debe estar Cristo. Dice Hebreos, nuestros ojos no deben de ser quitados de Cristo. Así es. Pero también, ¿verdad? No que nomás estemos mirando al cielo, a Cristo, sino que estemos mirando a la hermana Angélica, que estén mirando a la hermana Katy, que me estén mirando a mí, porque yo también voy en la carrera y también puedo tener una lesión, ¿verdad? Hablando espiritualmente en mi vida cristiana, y usted me puede ayudar, hermana, porque yo creo que usted sabe que lo importante que es alcanzar la victoria, tanto para usted como para mí. Esa parte es importante. Claro que sí, hermano. La segunda parte de apoyar Y gracias, hermano, por su comentario. Esto sin lugar a duda, hermano, que pues no es un descubrimiento, hermano Campos, porque no es el mandamiento de Cristo, que amados los unos a los otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que quieren que los hombres hagan contigo, tú haz con ellos. Sobrellevar la carga los unos a los otros. Tantos mandamientos que tenemos. Te voy a dar la cita de algunos versículos en donde este es un trabajo de equipo, de ir a las órdenes del capitán. El que se pone al frente en el bat quiere meter jonrón. Yo. Y dice el manejador, no, espérate. Aquel se va a robar la base, tú nomás le bateas al aire y lo vas a cubrir y él se va a robar la base. No, yo soy el capitán. Y nosotros seguimos al capitán. Citas para que lo apunten ahí los que están apuntando. Filipenses capítulo 2, versículo 6, hablando de la humanidad de Cristo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo del 5 al 7. 1 Corintios 15, del 5 al 7. Romanos 8, 37. 2 Corintios 4, 16. Y la última que vimos, pues 2 Pedro capítulo 1, versículo 5. Y muchísimas más que hay, hermanos. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5. La primera cita que di es la de Filipenses 2:6. Hermanos, gracias por su atención. Ya nos sonaron el timbre. Gracias. Ojalá que esto, primeramente, que me sirva a mí, hermanos, para entender el plan que Dios tiene para mí, para con ustedes. Si algunos quieren ver por ahí una canción que se llama Éxito, de Pintor. ¿Se acuerdan de esa canción? Sí. Cada vez que creo en Dios, tengo éxito. Escuchar gracias a mi hermano por haberle ayudado en algo, tengo éxito. Está bonita esa canción. Me llamó a la memoria cuando estaba haciendo el tema. Pero, Lupe Pintor, ¿verdad? Mario Pintor. Mario Pintor, y la palabra se llama Mi Éxito, algo así. Véanla, está bonita la letra, ¿sí? ¿Quién es el autor de esa canción? Él mismo. Gracias, hermanos, que Dios le bendiga. Huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús